Pon lo anterior, por favor. Ok, entonces vamos a hablar ahora de diarrea persistente. Este tipo de diarrea, antes, hasta hace unos 40 años, era muy frecuente, era una causa frecuentísima de hospitalización y daba muchísimos problemas en relación con nutrición, porque antes que ustedes nacieran, los niños peruanos, los menores de 5 años, en una proporción enorme, eran malnutridos. Y si hasta hace unos 10 años el 50% de la población menor de 5 años era malnutrida, tenía algún grado de desnutrición, hace 40 años, cuando esto era importante, era pues muchísimo más. Y esos niños que se malnutrían, pues indudablemente hay muchos desnutridos de tercer grado, que son aquellos que ya comienzan a tener problemas inmunitarios, hacían infecciones respiratorias, digestivas, crónicas, y muchos de ellos se morían sépticos. Entonces, en esa época era frecuente, importante. Después de la epidemia de cólera del año 92, antes que ustedes nacieran, las costumbres sanitarias cambiaron. La gente se asustó con el cólera, comenzó a lavarse las manos, a tener costumbres higiénicas más importantes, servir el agua, y todo lo que fue, en general, problema diarreico disminuyó bastante. Lo tercero que contribuyó a eso fue la vacunación contra el rotavirus, porque dentro de lo que eran diarreas osmóticas, dentro de lo que eran diarreas persistentes importantes, tal vez la más frecuente, no asociada con problemas de malnutrición, era la gastroenteritis post-rotavirus asociada con intolerancia a la lactosa. Entonces, eso que era también súper frecuente, disminuyó bastante con la diarrea, la vacuna contra rotavirus. De hecho, en el Hospital General donde yo trabajo, hemos dejado de tener prácticamente hospitalizaciones por diarrea por rotavirus. La mayoría, si llegaran, se tratan en emergencia, ¿no? Se van a su casa rápido. Y también ha cambiado el patrón epidemiológico. Como causa de diarrea aguda, ahora el dicho más frecuente en muchos países es el norovirus, no el rotavirus. Y el norovirus, dentro de su patogenia, dentro de su fisiopatología, no está que causa intolerancia a la lactosa. Por tanto, todo esto ha hecho en general que ahora la diarrea persistente sea, felizmente, más rara que antes. La siguiente, por favor. Ok, es importante que ustedes la conozcan porque, a pesar de ser poco frecuente, sigue siendo una causa importante de mortalidad. Hay que diagnosticarla, diferenciarla y, lo más importante, elaborar los planes de trabajo cuando correspondiera, laboratorial y terapéutico, para un manejo que implique el menor gasto posible para los padres y la mayor efectividad de lo que vayan ustedes a dictar como tratamiento, ¿no? Y hay que comprender por los diversos tipos de diarrea en general para que puedan marcarlo en un mejor manejo. Lo siguiente. El término de diarrea persistente fue acuñado por la OMS en el 86 para designar a la diarrea con duración de más de 14 días. Eso para diferenciarlo de la diarrea aguda, que es de hasta 13 días, persistente 14 o más, y la crónica en general, que se asume dura más de 4 semanas, ¿no? Más de 30 días. En los 80s y en los 90s, el 36 al 54% de las muertes relacionadas con enfermedades diarreicas se asociaban con diarreas persistentes. En la India, en donde inclusive ahora ustedes pueden encontrar enfermedades que ya no se ven en países desarrollados, ni siquiera en países subdesarrollados, como por ejemplo la difteria, el sarampión, las diarreas persistentes. Ahí la India era el centro de estudio de todo lo que era diarreas agudas y, por supuesto, también persistentes. De hecho, fueron estudios en la India donde se experimentó primero con la solución polielectrolítica, con la solución de radiación oral y contra los tratamientos con vitamina A. Todo eso se hizo en la India por la frecuencia con la cual se producían este tipo de problemas ahí. Un estudio que se hizo en ese lugar, en ese país, encontró que la diarrea persistente se producía en un 5% de casos de enfermedad diarreica.
pero ocasionaba el 35% de muertes, a diferencia de la aguda, que era el 95% de casos de diarrea, pero tenía una mortalidad de 0.7%. O sea, la diarrea persistente era muchísimo menos frecuente, pero ocasionaba una mayor mortalidad. Y en países en desarrollo, pero está entre ellos, el 50% de muertes por diarreas se asocian a la prolongación de la diarrea aguda. La siguiente, please. En el año 80, la mortalidad por enfermedades diarreicas a nivel mundial era 4 millones de niños por año. O sea, imagínense ustedes, en ese año se morían más niños por diarrea aguda que lo que se han muerto hasta ahora en todo el mundo por COVID. A abril del 2021, la mortalidad por COVID había sido 3 millones 100, tal vez ahora estamos en 4 millones, pero en ese tiempo se morían 4 millones de niños al año a nivel mundial por enfermedades diarreicas. En la actualidad todavía siguen siendo medio millón de niños al año. Y la diarrea persistente está entre el 3 al 20% de todos los episodios diarreicos en menores de 5 años, dependiendo del lugar donde se estudie este asunto. Estos se atribuyen a características ambientales, diferencias en el sistema de salud, el uso de la solución de rehidratación oral y estrategias de soporte nutricional. Indudablemente, donde esto existe, la mortalidad va a ser menor. Y la mayoría de casos de diarrea persistente en países de bajos y medianos recursos antes representaban diarreas post-infecciosas. La siguiente. La epidemiología difiere según el desarrollo del país, la influencia de las vacunaciones y patógenos de importancia epidemiológica reciente. Por ejemplo, hasta hace 20 años al criptosporidio no se daba tanta importancia, se pensaba, por ejemplo, que solamente afectaba a inmunodeprimidos, con el transcurso del tiempo se ve que no, y es una de las causas que se estudian, y dentro de las, no las más frecuentes, pero tiene importancia dentro de lo que es la etiología de diarrea persistente. Eso para ver la cuestión de la epidemiología relativamente reciente, ¿no? Las diarreas persistentes van a ser más frecuentes y más graves en menores de 3 años. Un país en desarrollo como el Perú, en su población menos favorecida, el promedio de diarreas agudas por año está entre 6 y 12. O sea, un niño en general, dentro de lo que es población menos favorecida en el Perú, puede tener entre 6 y 12 diarreas por año, alguna de las cuales puede transformarse en una diarrea persistente. Los agentes más asociados en general, a nivel mundial, de todos los estudios, siguen siendo el rotavirus, no como antes, el astrovirus, la shigella, el campylobacter, de entre las Escherichia coli, la enteropatógena, la enterogregativa, y de entre los parásitos, la giardia. La ameba, recuerden ustedes, y la giardia también tiene importancia, todos tienen importancia la ameba que tenía antes, hace 25 años, la Arequipa era zona endémica para ameba y para fasciola. Ahora ya no. Así que si ustedes encuentran en general pacientes que tengan diarrea y sale ahí ameba, recuerden que los quistes no se tratan y que la ameba tiene que ser diferenciada de la enana, de la entamoeba dispar, que es parecida morfológicamente. Dentro de las no infecciosas, la intolerancia a la lactosa sí hay que considerarla inclusive ahora. Y desde que apareció la PCR, los métodos moleculares para estudio de patógenos tanto en tracto respiratorio como en tracto digestivo, se ha encontrado pues que hay una flora muy común dentro de los intestinos de los niños que ha hecho que sea difícil poder diferenciar cuál es un comensal y cuál es un patógeno. De hecho, uno puede portar shigella en el intestino y no tener diarreas, ¿no? Entonces, la interpretación de esto se complica un poquito por este asunto de la identificación a veces de más de un patógeno en la muestra que ustedes están estudiando. Ahora, en la coinfección con algún patógeno en diarrea persistente en países en desarrollo se suponía que se producía un 14-54% de pacientes. Esto está sujeto a interpretación por lo que ya les he dicho. La siguiente. Antes, cuando se identificaba por cultivo dos patógenos o por métodos inmunológicos, se decía, los dos son responsables. Cuando comenzaron a usarse métodos moleculares, se encontraron 3, 4, pues ya la cosa se complicó. En México, Gutiérrez, por ejemplo, siguieron en sus colaboradores 4.465 episodios de diarrea aguda en población rural y encontraron que el 4.4% evolucionaron hacia la persistencia. En el Perú,
la NATA, observó en un estudio de 5.032 episodios de diarrea aguda 3.2. En Guatemala, sobre 2.506, 11%. Esto entonces hace ver la variación en porcentajes que tienen que ver con factores epidemiológicos, sanitarios y una serie de hechos que van a contribuir a que sea más o menos frecuente. La siguiente. Dentro de la etiología, entre los virus, el rotavirus a la cabeza, el astrovirus, no se sabe qué influencia tiene el norovirus, que ahora en algunos países, como les decía antes, es el más frecuente como causa de diarrea aguda. En niños inmunodeficientes, por ejemplo, en niños con VIH, el citomegalovirus es una causa importante, definitivamente. En bacterias en el Perú, los causantes principales de diarreas agudas en el Perú, dentro de los disentéricos, han sido Shigella y Campylobacter. En Lima, hasta hace unos años, no sé cómo será ahora, pero era siempre un año ganaba la Shigella, otro año ganaba el Campylobacter. Dentro de la Shigella, básicamente la Shigella flexneri. Aquí en el Hospital Honorio, que más se aísla, la Shigella más aislada es la Shigella flexneri. La disentería, característicamente, se asocia con evoluciones más graves, resistencias mayores a antibióticos, pero es la menos frecuente. En la mayoría de países no constituye más del 5% como causa de diarrea aguda. Pero la Shigella, hay un trabajo hecho en Bangladesh en menores de 5 años, donde se vio que el 23% de niños que tenían shigellosis evolucionaban a diarrea persistente. Entonces, eso es importante porque la Shigella es uno de los 2 patógenos causantes de diarrea aguda más frecuentes en el Perú. En las Escherichia coli enteroviroactiva y la enteropatógena, en los estudios que se hacen en general, son los que no se encuentran. Aquí en el Perú, aquí en Arequipa, en general no hay estudios hechos. Hay relatos anecdóticos, por ejemplo, si yo les dijera lo que yo veo en niños con diarrea persistente. ¿Cuál es uno que se encuentra muchísimo? El Escherichia coli enteropatógena poli A o poli B. Y que se asocia mucho con la presencia de diarreas prolongadas, persistentes, a veces crónicas, dentro de lo que buscan y se aísla aquí en los laboratorios de Arequipa. El Campylobacter lo buscan más con pruebas tipo látex, que tienen un 75% de sensibilidad, de especificidad, da mucho falso positivo y negativo. No por cultivo, porque es un bicho difícil de cultivar, pero posiblemente si lo buscáramos por métodos más sensibles, como la ELISA, no el látex, probablemente lo encontraríamos con más frecuencia, ¿no? Pero en otros lugares está entre las principales causas también, entre las causantes de disentería, de diarrea disentérica, asociada también con diarrea persistente. Los otros se constituyen difíciles más en pacientes, ya saben ustedes, que desarrollen colitis pseudomembranosa. No tengo casuísticas sobre niños con colitis pseudomembranosa en el Perú. De hecho, se puede producir. Lo único que sí recuerdo un trabajo de Botuso publicado en la revista de Microbiología Española de hace como 20 años, con 100 pacientes que tomaban, más 25 años, que tomaban ampicilina, que era una de las que más antibióticos, que más problemas producía de disbacteriosis, porque se absorbía en todo el intestino, o sea, llegaba a zonas distales del intestino y producía mucha disbacteriosis. Eso asociaba también a supuestamente colitis pseudomembranosa. No encontré un solo caso en pacientes peruanos. Ese hecho, simplemente como un agregado, ese hecho asociado con la ampicilina, su tendencia a producir diarreas por disbacteriosis, fue lo que hizo que se descubriera la amoxicilina, que es un antibiótico que se absorbe básicamente a nivel duodenal, ¿no? Entonces no ocasiona tanta disbacteriosis, tanta diarrea secundaria al uso de antibióticos. Pero bueno, el hecho es que aparentemente que en el Perú la colitis pseudomembranosa no es algo muy frecuente. En cuanto a los parásitos, el Cryptosporidium, la Giardia, sí son patógenos reconocidamente asociados con diarrea persistente. De hecho, se buscan cuando un paciente tiene este tipo de problema, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano es algo que se asocia más con problemas postquirúrgicos. La malnutrición tiene muchísimo que ver
definitivamente con la diarrea persistente. Antes, en niños malnutridos, de niños que tuvieran enfermedad diarreica aguda, el 20% de esos niños evolucionaban a una diarrea persistente. O sea, la malnutrición asociada a diarrea aguda predisponía a hacer diarrea persistente. En las deficiencias vitamínicas, pero como causa no. Dentro de los asociadas con alimentos, la intolerancia a la lactosa sigue siendo importante. De hecho, cuando uno tiene un niño con diarrea persistente o inclusive una diarrea aguda, acuosa, que dure más de 5 o 6 días, ya se puede intentar dar leche sin lactosa, ¿no? La intolerancia a la leche de vaca no es un problema frecuente, no es más del 1 al 2% de niños en general que tienen alergia a la proteína de leche de vaca. Y la diarrea asociada a antibióticos como causa de diarrea persistente en general no, porque uno habitualmente retira el antibiótico y la diarrea también cesa. Entonces, dentro de lo que es problema bacteriano o parasitario, el rotavirus, el astrovirus, la shigella, el campylobacter, la Escherichia coli enteropatogénica y la enteroagregativa, la Yardia, el Cryptosporidium, probablemente y la intolerancia a la lactosa tengan que ver con una mayor frecuencia de responsabilidad en diarreas persistentes en nuestro medio. La siguiente. Factores de riesgo sociales, factores propios del huésped. Los sociales, la higiene, el abastecimiento de agua. De hecho, hay un trabajo en Brasil, en una zona periférica, donde simplemente mejorando el aporte y la calidad del agua, controlando la calidad del agua, disminuyeron en un 90% la frecuencia y la mortalidad asociada por diarrea. O sea, eso es súper importante. En un país como el Perú, donde el 70% tiene aprovisionamiento de agua, pero el 30% no, sigue siendo algo muy, muy importante, ¿no? Las prácticas defecatorias que se asocian también, en muchos casos, con el abastecimiento de agua, el nivel de glucosenol, el almacenamiento, hay gente que tiene que almacenarla pues, en bidones, cosas por el estilo, la preparación de los alimentos. Entre factores propios del huésped, la edad, a menor edad, mayor posibilidad de hacer una diarrea persistente, el estado vacunal, si no tiene vacunas contra el rotavirus, siempre va a estar siendo más susceptible a tener un problema postenteritis, la desnutrición, sobre todo en sus formas severas, que felizmente no la vemos tanto, las inmunodeficiencias, dentro de las cuales probablemente lo que ustedes eventualmente van a ver va a ser pacientes con VIH ya en terapia, la ausencia de lactancia materna, siempre es un factor protector el dar lactancia materna, las infecciones previas, y los medicamentos, básicamente antibióticos que se pueden usar, la etiología, hay agentes más virulentos que otros, la shigella, por ejemplo. El inóculo, definitivamente no es igual que tengan un inóculo de 50 shigellas a que tengan 1000 shigellas. Y esto al final podía llevar a un círculo vicioso de diarrea, desnutrición, infección, diarrea, ¿no? Donde se alimentaba a sí misma esta secuencia. La siguiente. En general se acepta que la fisiopatología es multifactorial con el evento central del daño a la mucosa del intestino delgado. En países en desarrollo, los niños desde edades muy tempranas adquieren carga de enteropatógenos alta y múltiple, por lo que tienen incidencia más elevada de enfermedad diarreica. Eso es real. En el Perú, antes de los 2 años, prácticamente el 100% de niños ya han tenido infección por Yardia, por ejemplo. Y es la primoinfección, la primera, lo que va a dar eventualmente sintomatología, signología. Y algunos de esos niños van a terminar siendo diarrea persistente. En otros países eso no va a suceder, ¿no? Esa cuestión se retrasa. Y eso tiene que ver básicamente con las facilidades que da la situación socioeconómica. La lesión intestinal va a producir alteraciones en el borde receptivo de los enterocitos, descenso de la actividad de las disacaridasas, cambios en el transporte activo de los nutrientes. La lactosa no digerida antes era causa de la diarrea osmótica y puede ser también secretora, por ejemplo, en casos de problemas con gérmenes que actúan por toxina. Y puede haber sobrecrecimiento bacteriano con presencia de enterobacterias en la microflora de orina. Y habitualmente no tiene patógenos. La siguiente. Las formas de presentación clínica. Habitualmente lo que va a llegar donde ustedes van a ser mamás con sus niños que les van a decir, mi niño tiene una diarrea de más de 2 semanas y media, 3 semanas, con lo cual ustedes van a decir muy bien, es una diarrea persistente, y habitualmente no van a llegar deshidratados.
van a llegar solamente con la diarrea, de repente con algún grado de escaldadura, puede ser disentérica, puede ser acuosa, puede producirse estancamiento ponderal, probablemente con más frecuencia que una pérdida, la escaldadura, la falta de apetito, y en niños que ya tengan problemas previos eventuales puede acentuar la desnutrición. La siguiente. Pero la mayoría van a llegar en un estado general regular a bueno, con la historia de la diarrea con duración de más de 2 semanas. Ustedes tienen que ver la epidemiología, en qué lugar están. No es igual trabajar en Arequipa que trabajar en Lima, que trabajar en la selva. Los patógenos van a ser diferentes. Ustedes tienen que conocer la epidemiología del lugar donde están trabajando. La historia clínica, el examen físico. Probablemente aquí lo único que van a ver eventualmente, no, es poco probable que vean signos de deshidratación, tal vez algún signo de nutrición reflejado en el peso, pero más que eso probablemente no encuentren nada. En cuanto a los exámenes de laboratorio, el hemograma como un examen que les va a decir si el asunto tiene una repercusión sistémica, probablemente les va a salir normal. La hemoglobina puede salir un poco baja. Los leucocitos en heces, ustedes saben que es un examen más sensible que específico, y que en el Perú, por decisión del ministerio, se establece como anormal cuando hay más de 20 leucocitos. En caso de un problema disentérico, si llega un niño con historia de tener diarrea con moco y sangre, probablemente pueda morir el examen de asumir que es un cuadro disentérico, y muchas veces con la sola presencia de mucho moco o la presencia de sangre. Pero en todo caso, si lo encuentran, recuerden que la muestra tiene que ser procesada antes de 1 hora. Una muestra bien procesada, si tiene más de 20 leucocitos, se asocia en general con un cuadro disentérico. Y como etiología en esos casos, Shigella o Campylobacter en la mayoría de casos. Parasitológico, buscando específicamente Giardia, básicamente. El pH en heces es normal de 5.8 a 6.4. Habitualmente cuando es menos de 5.5 diarrea se asocia con diarrea osmótica. Las sustancias reductoras, que también se veían cuando había básicamente intolerancia a la lactosa, se expresan en cruces, 3 cruces o más es anormal, o 0.5% en porcentaje de sustancias reductoras, y que se asocian básicamente con intolerancia a la lactosa y con diarrea por rotavirus. Recuerden que la diarrea por rotavirus se sigue produciendo. La vacuna contra el rotavirus solo protege contra las formas graves, evita la hospitalización, evita la muerte, es como la vacuna de Sinopharm. El test de hidrógeno expirado para ver también la intolerancia a la lactosa, en la cual se da una carga de lactosa y se mide en el aire expirado. Si su concentración por encima de la cifra basal está por encima de 20 pico moles, es positiva y se asocia con la absorción de lactosa. Electrolitos en heces, si quieren ver el anion gap en heces, que también se puede de esa manera asociar con el tipo de diarrea secretora u osmótica, que rara vez se hace. El copocultivo, aquí por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un copocultivo, solamente van a cultivar Salmonella, Shigella, nada más. Así que, ahora, si lo mandan, eso es en general, cuando ustedes mandan copocultivo. Pero, eventualmente, Escherichia coli enteropatógena en los laboratorios particulares, ¿no? El examen completo de orina, sobre todo en niñas menores de 2 años, rara vez es una causa de diarrea persistente, pero hay que buscarla igual. Y la biopsia intestinal cuando hay problemas de mala absorción. Esto no se asocia con problemas de diarrea crónica, más de 4 meses que ya esté interfiriendo con la ganancia ponderal, cosas por el estilo, ¿no? Y si hay antecedente de hospitalización o antibiótico terapia, hay que pensar de todas maneras que es muy difícil. Se puede buscar la toxina en heces, pero el examen le cuesta 600 soles en laboratorios particulares. Lo que ha cambiado la forma de ver la etiología de las diarreas, dependiendo de los problemas respiratorios, son los métodos moleculares, ¿no? El PCR multiplex busca, por ejemplo, 14 virus, bacterias y parásitos. El BioFire Diagnostic detecta 22. Pero estos exámenes cuestan aquí en el Arequipa 2.300 soles. Para que pueda pagarlo, pues indudablemente es excelente, ¿no? Porque tienen una enorme posibilidad de detectar la o las causas del problema que están estudiando.
El problema asociado a esto, como les decía antes, es la alta tasa de contaminación en países en desarrollo. Entonces puede salir dos patógenos, dos virus, y al final ustedes no saben cuál es el responsable del proceso. La siguiente. ¿Cómo tratan una diarrea persistente? En general, si el niño no está como para hospitalizarlo, se le puede dar un tratamiento domiciliario, ambulatorio. El tratamiento básicamente es nutricional, porque la mayoría no llegan deshidratados. Hay que tratar de evitar la desnutrición o hay que tratar de tratar la desnutrición si ya se produjo. Pero el pilar principal en las diarreas persistentes es la nutrición. Si ustedes están en el Cerú, por ejemplo, están en el periferia, no tienen para hacer salvo leucocitos en que puede salir positivo o negativo. Pero dicen, ¿y ahora qué hago? No tengo cómo recuperar otra cosa. Lo que pueden hacer ahí pues, es una prueba terapéutica, ni modo, con acitromicina, nitazoxanida o albendazol. La acitromicina para los patógenos más comunes, como por ejemplo Shigella, porque el Campylobacter solamente sirve en realidad el asunto si ustedes dan el antibiótico los primeros 3 días y acorta el periodo de enfermedad en las agudas. En la persistente, teóricamente hablando, no debería tener ningún efecto. En Shigella es diferente porque sí puede persistir todavía meses. Entonces la acitromicina sería un antibiótico de elección porque es barato, es una sola toma al día, asociado con la nitazoxanida, que es un antiparasitario de amplio espectro, que en general cubre con 3 días de administración tanto la Yardi como la ameba. No hay que dar medicación antimotilidad. Antes, hace algunos años, se usaba la loperamida, eso ya prácticamente salió del armamentario pediátrico, pero había muchos casos de ilios secundarios muy severos asociados con ese tipo de medicamentos. Si ya tiene la diarrea de más de 14 días, una diarrea persistente, y toma alguna leche diferente de la materna, lo aconsejable es que esa leche no tenga lactosa, ¿no? Y solamente en casos altamente seleccionados podría usarse ya fórmulas altamente hidrolizadas o en base a aminoácidos. Un tarro de esta leche cuesta 80 soles, entonces es difícil de mantenerla, pero son fórmulas para niños que prácticamente no toleran nada, ni sirve para intolerancias a carbohidratos, problemas de todo tipo asociados con intolerancias alimentarias, solo que son caras. La alimentación más frecuente, en vez de dar 3 ofertas al día, pues 5 ofertas de alimentación, básicamente segundos, nada de caldos. Hay una costumbre muy arraigada en la gente en general, más del campo que también de la ciudad, de usar caldos, pensando que el dar alimentos va a empeorar la diarrea. Y nutricionalmente hablando, 5 platos de caldo son iguales a un plato segundo. Lo que alimenta en el almuerzo, en la comida, en lo que sea, es el segundo, es la parte del guiso, no el arroz, no es la parte del guiso. Entonces, en el niño que tenga este problema, lo ideal es ofrecerle pues 5 veces al día comida, segundo, la parte del guiso, no caldos. Vitaminas y minerales, un multivitamínico que tenga zinc, fierro si tuviera anemia, vitamina A pesar de que esto no se ha demostrado que cause problemas, que cause beneficios si los niños, la vitamina, estoy hablando de la vitamina A, salvo que el niño esté desnutrido. Si es un niño trófico en general, no tendría por qué esperar beneficio. El zinc también es parecido al criterio, porque el niño que tenga pues, un problema realmente asociado a una deficiencia de zinc y que va a tener una diarrea crónica por eso, pero no es lo habitual. Y bueno, el fierro que no se da en general cuando un niño está con un problema agudo. Fomentar la lactancia materna desde que el niño nace. Eso sí es un factor protector demostrado. La siguiente. ¿Cuál es el pronóstico de los niños con diarrea persistente? En general, los niños con diarrea persistente que son inmunocompetentes tienen un buen pronóstico. El problema más frecuentemente asociado es el del estancamiento del peso, que es algo que les preocupa mucho a los padres, ¿no? En cambio, en pacientes que tengan inmunodeficiencia parcial, total, desnutridos severos, ellos sí se puede esperar una peor evolución, ¿no? Niños, por ejemplo, con VIH. El Campylobacter, la salmonela, la Shigella pueden producir inflamación crónica. Salmonelosis ya casi no vemos, eso bajó muchísimo desde la época del cólera, precisamente con las medidas sanitarias. Antes era una causa muy, muy frecuente
de problemas intestinales. El antibiótico en esa época era súper frecuente. Ahora prácticamente no la vemos. La siguiente. La siguiente. O mejor, a ver, retrocede, déjame la de avances con etiología. Retrocede una, por favor. Retrocede a la anterior. Este es un estudio realizado en el África subsahariana y Asia, con un montón de pacientes y un montón de controles. Duró 3 años, en niños menores de 5 años con diarreas moderadas a severas. ¿Qué patógenos se encontró? Eran diarreas agudas, rotavirus, criptosporidium, Escherichia coli enterotoxigénica y Shigella. Si ustedes agregan a este grupo el Escherichia coli enteropatógeno, posiblemente estén con la mayoría de agentes que comienzan provocando diarrea aguda y que terminan provocando diarrea persistente. Entonces, en general, en los estudios que se tiene, estos son los patógenos más asociados. Y en lugar de Escherichia coli enterotoxigénica, la enteroagregativa. La siguiente. La diferencia en el aislamiento de patógenos con un método molecular. Un estudio en Guinea-Bissau con 52 muestras de heces, estudiados con métodos convencionales y con PCR multiplex, buscando Giardia, anemia histolítica y criptosporidium. Métodos convencionales detectaron 15%, PCR multiplex 62%. El más frecuente Giardia, luego criptosporidium, ningún caso de anemia. O sea, el PCR multiplex es altamente, definitivamente es mejor, solo que el costo limita su uso. La siguiente. ¿Cuáles son las conclusiones con respecto a la diarrea persistente? Va a estar muy implicada en el desarrollo de malnutrición, deficiencia de micronutrientes, morbilidad y mortalidad elevada si no se controla y eventualmente con un neurodesarrollo alterado. La diarrea prolongada, que es la que dura más de 7 días pero menos de 14, tiene 6 veces más chance de evolucionar a diarrea persistente. La malnutrición, sobre todo la severa, va a predisponer a episodios más importantes, más graves de diarrea. La prevención con las vacunas, con una buena nutrición, con lactancia materna y el manejo óptimo de la diarrea aguda es la estrategia ideal para prevenir la diarrea prolongada y la diarrea persistente. Dentro del plan de la OMS, la solución de rehidratación oral, la lactancia materna, la alimentación continuada durante el episodio, esto es súper importante, el zinc, como le dije, con reservas, la vacunación contra rotavirus, la promoción de lactancia materna temprana y exclusiva, la vitamina A también con reservas, salvo el caso de desnutrición, la promoción del lavado de manos con jabón, el almacenamiento y el manejo adecuado del agua y excretas y el saneamiento ambiental. Estas medidas son súper importantes. De hecho, todo lo que se está haciendo ahora en relación con COVID, el uso del alcohol, la limpieza en general, van a tener influencia si se mantienen en todo esto. Tal vez no va a ser igual que como lo que influyó la epidemia de cólera del año 92, pero que va a tener una repercusión o puede tener una repercusión importante, definitivamente es todo esto en que se mantenga, ¿no? Yo creo que se va a mantener. La leche sin lactosa y los antibióticos individuales en los pacientes. En general, probióticos no está demostrado que tengan efecto. Así que no estén ustedes dándoles probióticos a los niños. Recuerden que en general cada sobre cuesta entre 4 y 5 soles. Y costo-beneficio que se haya demostrado que funciona, no. Ustedes tienen que educar a los padres. No es la idea que porque llegue el paciente usted no tenga nada que ofrecerles, tengan que pensar mejor le doy aunque sea probiótico para que piense que le estoy dando algo, estoy haciendo algo. Esa no es la idea. No tienen por qué hacer eso. Hay que explicarles, en algunos casos, que no hay forma de tratarlo de una manera que se controle el proceso en 48 horas. Habitualmente el manejo de la diarrea persistente es un proceso, porque la nutrición es lo que tiene más importancia. Y en casos asociados con patógenos, si ustedes ya dieron un antibiótico, habitualmente esos patógenos, por ejemplo, el Escherichia coli enteropatógena, tiene un ciclo de vida que no va a ser cambiado por lo que ustedes ven. Sea más antibióticos que pueden salir en el antibiograma, ustedes le dieron ya ciprofloxacina, ciprofloxacina, y les llega el antibiograma y ese sencillo ceftriaxona. No va a funcionar. Ustedes le dieron acitromicina y sale cipro. Ustedes le van a dar el antibiótico, durante los días que le den van a notar que mejora. Cuando se lo quiten, va a continuar con la diarrea persistente. Entonces, en general, no es cuestión de antibióticos, tampoco es cuestión de probióticos. Es cuestión de tiempo
una buena asesoría nutricional y esperar. En general, no queda otra. Ok. ¿Alguna pregunta en relación con diarrea persistente? Creo que no, doctor. Gracias por la clase. No, gracias a ustedes. Que les vaya bien. Nos vemos mañana en la sesión de probióticos. Gracias, Gracias, doctor.